Buenas tardes, doctorita. ¿Sí se escucha? Sí. Empezamos ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya. Sí, sí. Ya esperamos un ratito, ¿no? Creo que ya podemos empezar. Tenemos que terminar lo que es patología esofágica. Quedaban unas cuantas diapos todavía. Lo que se refiere a esofagitis de tipo infecciosa. ¿Se ve la diapo? Sí, doctorita, se ve. Ok, entonces siguiendo con lo que es patología de esófago, vamos a hablar unas cuantas cositas de enfermedades que no son tan frecuentes, algunas otras que sí, son más frecuentes como para pensarlas y descartarlas. Entre esas está la esofagitis candidiásica. Esta es una enfermedad, se considera una enfermedad marcadora en los pacientes portadores de HIV o seropositivos, ¿sí? Siempre hay que pensarla en pacientes con esta enfermedad y que tengan un recuento de CD4 menor de 200 células. Acuérdense que el status performance del paciente seropositivo o con SIDA ya con enfermedad marcadora lo tenemos tanto por su estado general como por su recuento de CD4 y su carga viral, ¿no? Mientras más baja sea la carga viral y mayor sea el recuento de CD4, entonces el paciente está en mejores condiciones en cuanto a su sistema inmunitario se refiere. Ocurre en las fases tardías de la historia natural de la infección por HIV. No sé si ya lo llevaron en infectología o llevaron en alguna de las otras materias, en semiología de repente, ¿sí? Que ya tienen el concepto de que tener un paciente seropositivo o HIV positivo es distinto a tener un paciente con SIDA. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está justamente en la presentación de enfermedades marcadoras. Si tenemos un paciente HIV positivo, independientemente de los años de evolución de la enfermedad, independientemente de la medicación que tome el paciente, ¿sí? Pero no ha presentado nunca en su vida o no ha tenido diagnosticada nunca en su vida una enfermedad como tuberculosis pulmonar, ¿no? Enfermedad por herpes virus simple, candidiasis esofágica, ¿sí? O algún tipo de patología oncológica vinculado propiamente con HIV, por ejemplo el Kaposi. Entonces ese paciente no es todavía un paciente con SIDA, sino es un enfermo portador de HIV, ¿ya? Entonces, fíjense que cuál es la importancia de la esofagitis candidiásica, que se considera una enfermedad marcadora para que un paciente portador pase a ser un paciente con SIDA, ¿sí? Por lo general viene luego de la localización orofaríngea, cuando ya hay una colonización orofaríngea y no es tratado o no es diagnosticada en su momento, entonces ya se puede propagar hacia esófago. La Candida albicans es la que más frecuentemente está asociada a estos cuadros de esofagitis en un 70-80%. Existen otro tipo de cándidas, pero que son mucho menos frecuentes. Los factores predisponentes son cualquier estado que lleve al enfermo a una inmunosupresión, ya sea inmunosupresión por la enfermedad de base propiamente o la inmunosupresión por el tratamiento que deba recibir esa enfermedad de base. ¿Ya? La supresión de la producción de ácido gástrico, por ejemplo, en los tratamientos con IVP prolongados, también son un factor de riesgo para que se presente una candidiasis esofágica. Es lo que les digo siempre a todos. Tomar IVP no es gratis y no me refiero al costo económico. Me refiero a que no es un medicamento que no produzca ningún tipo de efectos adversos. Tiene sus efectos adversos, por lo tanto, tiene sus indicaciones precisas. Si no nos acostumbremos, no haremos la costumbre de decirle al paciente, bueno, porque usted tiene esto, va a tomar tiene su reflujo gastroesofágico, va a tomar su omeprazol de por vida. De por vida va a tomar eso, ¿no? Y la persona se va a la casa y no se olvida de eso, ¿sí? Puede faltarle su antihipertensivo, puede faltarle su insulina, puede faltarle cualquier cosa que es clave en el manejo de una enfermedad de base, pero no se olvida de su omeprazol, ¿no? No se olvida de su protector gástrico. Se aprende bien la lección.
y a veces no sabemos transmitir nosotros los médicos cuánto tiempo o las indicaciones de la medicación, ¿no? Otro de los factores predisponentes son el uso de antibióticos, alteraciones esofágicas, funcionales o mecánicas, enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, pacientes añosos, pacientes con alcoholismo, desnutrición y uso de corticoides. Cuando hablamos de uso de corticoides estamos hablando de uso por vía oral, por vía sistémica, o también en los pacientes con uso de corticoides inhalatorios, ¿sí? Los PAF que usamos mucho en los pacientes con el POC, en los pacientes asmáticos, que en su mayoría tienen budesonide, tienen fluticasona, tienen algún tipo de corticoide asociado por vía inhalatoria, también son un factor de riesgo. ¿Cuál es su presentación clínica? Es asintomática aproximadamente en el 20% de los pacientes. Las manifestaciones clínicas más comunes o más frecuentes son disfagia o dinofagia, dolor torácico retroesternal. La presencia de candidiasis orofaringea y disfagia es predictor de esofagitis candidiásica concomitante. ¿Qué quiere decir? Que si estamos nosotros en algún lugar donde no se cuente con la posibilidad de hacer un estudio endoscópico para poder hacer un diagnóstico endoscópico de una candidiasis esofágica, pero tenemos a un paciente que venga con antecedentes de enfermedades o con historial de enfermedades o medicamentos que provoquen inmunosupresión, que el paciente refiera disfagia, que el paciente refiera odinofagia y que además al examen físico nosotros encontremos que tiene candidiasis orofaringea o Muget oral, entonces estamos autorizados nosotros a sospechar de que ese paciente tenga una candidiasis esofágica y no es necesario esperar a tener un estudio endoscópico que verifique podemos empezar un tratamiento empírico. Acuérdense de que el endoscópico no está a la mano en la mayoría de las instituciones de salud y mucho menos en provincias, mucho menos en lugares alejados. Entonces, no podemos dejar al paciente nosotros en espera de tratamiento hasta que se pueda llegar a hacer un estudio como esto, ¿sí? O sea, acuérdense, pacientes con historial, con antecedentes de inmunosupresión o por enfermedad o por algún medicamento que tome de manera crónica o que haya tenido que tomar antibióticos y que además presente disfagia o dinofagia o dolor torácico y que nosotros cuando les revisemos la boca, la cavidad oral, encontremos Muget, pongámosle el sello de que ese paciente lo más probable es que esa disfagia, esa dinofagia sea por esofagitis por cándida y empezamos tratamiento de manera inmediata. Del otro lado de la moneda, cuando hay ausencia de Muget oral o ausencia de esas placas blanquecinas en la cavidad oral, ¿sí? Y tengamos algún tipo de síntomas como disfagia o dinofagia, esto no quiere decir que el paciente no tenga candidiasis esofágica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos pensar, si teniendo esto es que sí, no teniendo es que no hay más abajo. No es así, ¿ya? No es así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la mayoría de las presentaciones de candidiasis esofágica están en el tercio distal del esófago, ¿sí? Están del tercio medio al tercio distal, o sea, más cerca de cárdias. Existen muchas clasificaciones cuando endoscópicamente nosotros tenemos que informar la presencia de candidiasis esofágica al clínico que nos derivó el paciente o al médico de cabecera que nos solicitó la endoscopía. Eso solamente para que conozcan. Existen muchas clasificaciones, así como vimos la clasificación de los ángeles en esofagitis por reflujo. Igual, cuando hay esofagitis por cándida, existen clasificaciones que van de grado 1 a grado 4, grado 1 las menos severas y los grados 4 ya cuando hay
presentaciones de placas confluentes de cándidas en el esófago que comprometen más del 50% del órgano esofágico. ¿Sí? Esto solamente para cultura general de ustedes. Bien, estas son imágenes endoscópicas de candidiasis esofágica. Bien, estos cordoncitos con estas líneas como algodonosas, blanquecinas, esas son las cándidas sobre mucosa esofágica. Acá tenemos mucho más confluentes las placas, acá no tanto, pero con compromiso de la mucosa, de un esófago más eritematoso. Y cuando yo entro con el endoscopio, ¿cómo sé que esas placas son sí o sí por cándidas? Porque introduzco el equipo y por el canal de trabajo, para tener la certeza de que son cándidas y que no son restos de alimentos o restos de algún medicamento que estaba tomando el paciente. Entonces, cuando estoy haciendo el estudio endoscópico, por el canal de trabajo del endoscopio, introduzco o una pincita o un cepillo y paso por encima de una de las placas algodonosas. Paso por encima de una de las placas y si al despegar esa plaquita hay un fondo eritematoso, hay un fondo inflamatorio, entonces eso sí es por cándida. Si por el contrario, al despegar una de esas placas del esófago, el fondo es totalmente limpio, sano, pongámosle la firma de que no es por cándida, ¿no? O es un resto alimentario, un resto de medicamento, pues otra cosa, pero no son cándidas. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Gracias a Dios, esta patología es fácil de tratar porque el medicamento está a la mano, es de bajo costo, entonces es accesible para todos los pacientes. El tratamiento se hace con fluconazol, 200 miligramos por día, una vez al día, entre 2 a 3 semanas aproximadamente, dependiendo de la respuesta, y de elección se realiza por vía oral. ¿Cuáles serían las indicaciones de realizarlo por vena? En el caso de los pacientes que tengan demasiada disfagia o odinofagia que les imposibilita la dilución del medicamento, o en los casos que el paciente tenga mucho compromiso general, ¿no? Que tengamos que internarlo por alguna otra causa para hidratarlo, para ponerlo en mejores condiciones generales, ahí podríamos aprovechar y utilizar por vía endovenosa, ¿no? Pero la tasa de respuesta a este tratamiento, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, es del 80 al 90%. ¿Sí? ¿Cuál es el seguimiento que se debe realizar cuando estamos haciendo este tratamiento? Se debe realizar un monitoreo con hepatograma, porque recordemos, capaz lo vieron ya en farmacología antes, las drogas, los antimicóticos son drogas altamente tóxicas para el hígado. Y si ustedes se van a unos minutos atrás de lo que les he comentado, de que esto es más frecuente en enfermos con inmunosupresión, tanto por patología de base o como por medicamento, se darán cuenta pues que no estamos frente a un paciente quinceañero, 0 kilómetros, que no tenga ningún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, con mucha más razón, al haber posibilidad de interacciones, puede haber mayor riesgo de toxicidad hepática. Es por eso que se tiene que hacer el seguimiento con hepatograma. ¿No? Si es que hay un historial ya de este cuadro a repetición, nos tiene que hacer pensar de que el paciente es resistente al fluconazol o que hace falla el tratamiento porque es refractario y se tiene que pensar ya en realizar tratamientos con itraconazol. El itraconazol es una droga que también la tenemos en nuestro medio, pero que es mucho más costosa, solamente hay 2 o 3 casas comerciales que la traen, ningún seguro, ninguna obra social la cubre, entonces es un poquito más dificultoso por el costo que el paciente complete el tratamiento. ¿Ya? Cuando estamos frente a un paciente con HIV o con SIDA, se recomienda vigilar que esté realizando el tratamiento específico con la START o HART para reducir las recurrencias de la enfermedad, ¿no? Porque esto nos aumentaría los niveles de CD4 y, por supuesto, disminuiría los factores de riesgo de inmunosupresión. Esofagitis por CMV, que son las siglas universalmente manejadas para el citomegalovirus.
es el virus más frecuentemente detectado en las esofagitis infecciosas. La esofagitis por CMV generalmente compromete a pacientes inmunocomprometidos, a diferencia de la esofagitis por herpes virus simple, que es excepcionalmente en pacientes inmunocompetentes que la vamos a encontrar. Los factores de riesgo son viremia e depresión e inmunosupresión avanzada, pacientes con recuento de CD4 menor a 100 células por milímetro cúbico, es decir, con las defensas bajísimas, la presencia de CMV en sangre, ya sea por un cultivo positivo o por DNA o antígeno, es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad invasiva o sistémica. Hay que sospecharla mucho en pacientes que han sido sometidos a trasplante de órganos sólidos, ya sea trasplantes renales, trasplantes hepáticos o trasplantes de médula ósea. La localización. Esta enfermedad principalmente va a afectar al esófago medio y distal, aunque también puede estar presente en todo el trayecto del esófago. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que encontramos? Hemorragia digestiva en un 5% aproximadamente, rara vez puede provocar estenosis, a diferencia de las esofagitis por reflujo, por ejemplo, que esas sí pueden provocar estenosis. Y además podríamos encontrar mucho más raro todavía las fístulas traqueobronquiales. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se realiza con anciclovir. ¿No? La duración del tratamiento no está definida, pero por consenso se indican entre 14 a 21 días según respuesta. El tratamiento se puede realizar por vía oral, ¿sí? Se sugiere administrar luego de la resolución de los síntomas iniciales o de mantenimiento. Ante presencia de cepas resistentes a anciclovir, está descrito el uso de foscarnet. Y el monitoreo, así como con el uso de fluconazol, teníamos que hacer un monitoreo de la función hepática. Cuando estamos frente a esta patología y usamos anciclovir, tenemos que realizar monitoreo de un hemograma. ¿Por qué? Porque esta es una droga altamente mielosupresora, ¿sí? Entonces hay que vigilar que no haya neutropenia y que no haya trombocitopenia. Esta es una imagen endoscópica de una úlcera solitaria en esófago secundaria a citomegalovirus. La esofagitis herpética es otra de las patologías provocadas por herpes virus tipo 1 o tipo 2. La esofagitis herpética es una enfermedad generalmente oportunista que aparece también en pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, en pacientes HIV positivos, como les decía, es una enfermedad marcadora de SIDA, en enfermedades oncohematológicas, en enfermos con trasplante de médula ósea u órganos sólidos, pacientes con grandes quemaduras, enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo, en los pacientes lúpicos, en los pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que es otro tipo de enfermedad autoinmune, pero que afecta a nivel de colon, y en los enfermos que estén en tratamiento con corticoides o inmunosupresores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Intubación nasogástrica dentro de los 3 meses de diagnóstico, uso de corticoides y, por supuesto, el uso de quimioterapia. El tratamiento en pacientes inmunocomprometidos es con aciclovir. En pacientes inmunocompetentes generalmente se resuelven de manera espontánea, aunque es muy poco frecuente que se presente en pacientes inmunocompetentes. ¿Bien? Estas son imágenes endoscópicas de ulceritas por herpes virus a nivel de esófago. Y por último, el síndrome de Mallory-Weiss, 2 palabritas de esto, porque no es una patología muy frecuente, pero es bueno que la conozcan. Esto no es infeccioso. El síndrome de Mallory-Weiss es una úlcera por lo general lineal a nivel de esófago, que se encuentra entre el cardias, compromete parte del cambio mucoso o línea Z del esófago y parte del fondo gástrico, ¿no? Es como
una erosión lineal, contigua, entre esófago y estómago. Es el resultante de fuerzas de corte de la unión gastroesofágica y proximal del estómago, mientras hernia a través del diafragma, debido a las altas presiones intraabdominales secundarios a los vómitos contundentes. Esta patología era conocida como las úlceras en los pacientes alcohólicos, pero actualmente se ven en otro tipo de patologías con más de trastornos alimentarios que también pueden llegar a producir lesiones en Mallory Weiss. Algunos factores que predisponen el desgarro incluyen el consumo de alcohol y aspirina. La hematemesis es un síntoma de presentación típico y se observa una laceración a nivel de el cambio mucoso y la curvatura menor del estómago, ¿no? Eso a la visión endoscópica. El sangrado es típicamente autolimitado, pero puede ser masivo en algunas causas, hasta en el 10% de los pacientes. El tratamiento es de sostén, ya que por lo general suele autolimitarse. Al ser de sostén, ¿a qué nos referimos? Estamos diciendo que por lo general es en pacientes alcohólicos. Entonces en estos pacientes vamos a encontrar seguramente desnutrición, deshidratación en contexto de los vómitos o alimentarios previos al sangrado. Entonces es el manejo reponiendo líquidos, colocando IVP. ¿Para qué los IVP? ¿No? Los IVP para disminuir el grado de acidez a nivel del estómago y evitar que si hay episodios de reflujo, ese reflujo no sea ácido y no aumente el daño ya sobre una mucosa erosionada por los vómitos. Bien, hasta ahí terminamos lo que es patología esofágica. ¿Preguntas? Doctora, Sí. ¿me escucha? Sí. Disculpe, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico diferencial sobre el Muget, por ejemplo, que presentan? Yo he visto a varios pacientes, niños, infantes, ¿no?, que presentan Muget, por ejemplo, o la lengua blanca. ¿Y cómo diferencio, por ejemplo, de que es una candidiasis o es normal? Pues más que El Muget, me refiero al Muget, doctora, es que vi a pacientes, o sea, infantes con la lengua blanca, pero ¿cómo hago la diferenciación? Le digo, o sea, para saber si es... Cuando estamos hablando de candidiasis orofaringia, ¿a eso te estás refiriendo? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Sí. La candidiasis orofaringia, así como cuando metemos el endoscopio para descartar que sea otra causa la placa blanquecina que hay en el esófago, lo mismo hacemos en la cavidad oral. ¿No? Yo no manejo niños, así que de pediatría no me preguntes, hijito, porque no manejo pediatría. Yo no hablo de lo que no sé. Pero en el adulto, y supongo que en los niños debe ser lo mismo, supongo, hablo desde la ignorancia en ese punto, cuando hacemos la revisión de la cavidad oral y vemos placas blanquecinas, con el mismo bajalengua con el que estamos haciendo la revisión, nosotros hacemos como un raspadito de esa placa algodonosa. Y si despega y hay un fondo eritematoso, inflamatorio, donde estamos despegando esa plaquita, ya sea en los carrillos, en los cachetes, en la parte interna de los cachetes, para que nos entendamos, entonces lo más probable es que eso sea una candidiasis orofaringe, ¿no? Lo que conocemos como Muget vulgarmente, ¿cierto? Esa es la forma de diferenciar. Ahora, si son restos, por ejemplo, nosotros que manejamos pacientes adultos en la internación, a veces llegan abuelitos en malas condiciones generales, sin afán de criticar entornos sociofamiliares, pues llegan desnutridos, llegan descuidados en cuanto a su higiene, con placas duras, blanquecinas, amarillentas en toda la cavidad oral, y son restos de alimento, ¿no? Restos de alimento producto de la falta de aseo de la cavidad oral después de la alimentación en estos abuelitos. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros metemos el bajalenguas, despegamos eso, y debajo de eso la mucosa está sana. Por el contrario, cuando vemos cosas así y despegamos esas placas, y hay un fondo eritematoso, más colorado, por decirlo de alguna manera, entonces eso nos da una señal de que estamos frente a una candidiasis orofaringe. No sé si eso responde a tu pregunta.
Es lo Sí, mismo que hacemos en esófago. Cuando entramos con el endoscopio y vemos una placa blanquecina, tenemos que tener la certeza de que es por candidiasis. Entonces, con el cepillo endoscópico o con la pincita levantamos para ver qué hay debajo de esa placa. Si la mucosa está sana, no es candidiasis. No es. No. Si la mucosa está eritematosa, lo más probable es que sí. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chicos, rapidito porque falta el otro tema. Bien, entonces ahí terminamos lo que es esófago y vamos a empezar a admitir, dejar de presentar. Ahora vamos a empezar con un tema que es bien cortito, Encima de que es cortito, lo que me interesa que se aprendan son 2 o 3 diapositivas nada más. Lo demás es de relleno, para no parecer ya tan abreviada. ¿Ya? Pero se llama efectos gastrointestinales de los AINES. ¿Se ve? ¿Están viendo? Se ve y me escuchan, ¿no? Sí. Esto es rapidito, porque como les decía, es más bla bla bla, es más zaraza, pero hay unas diapos que me interesa que se las graben, que le saquen foto, que las filmen, no sé, pero para la vida, no para el examen, ¿ya? Para que cuando estén frente al paciente, del otro lado del escritorio del paciente, se acuerden de unos cuadritos que les voy a compartir, ¿sí? Bien, AINES y estómago, o tracto gastrointestinal. La prevalencia de uso de AINES, ¿sí? En Estados Unidos hasta el 2010 llegaba hasta el 12.8%. Al menos 3 veces por semana durante 3 meses, por cualquier causa. Aquí no se diferenciaba cuál era la causa que motivaba el consumo de AINES. Los consumidores crónicos de AINES presentan una complicación severa gastrointestinal por año en el 1 a 2% de los casos. Parece poquito, ¿no? Complicaciones en general en pacientes asintomáticos. ¿Sí? La mortalidad total por sangrado gastrointestinal ha bajado desde el 1990. Sin embargo, los sangrados o perforaciones en pacientes tomadores de AINES revelan mayor mortalidad comparado con quienes no consumen estos medicamentos. ¿No? El uso de celecoxib, ahora vamos a ver por qué lo menciono desde el inicio, revela menor riesgo de sangrado recurrente comparado con AINES no selectivos y coterapia con IVP. Ambos pueden resangrar. ¿Sí? Por lo tanto, la recomendación es que pacientes con sangrados previos que requieran AINES por enfermedades de base, que necesiten calmar el dolor, disminuir la inflamación, deberán ser tratados con una combinación de IVP e inhibidor de la COX-2. Y aquí está la clasificación de los AINES según la inhibición de COX-1 o COX-2. Los AINES clásicos con selectividad inhibitoria preferencial sobre la COX-1 y débil COX-2. De los más antiguos, la indometacina, piroxicam, ketoprofeno, que no es tan antiguo y que aún se usa muchísimo, ¿sí? La aspirina, que se usa mucho en pacientes con patología con riesgo cardiovascular, y el ibuprofeno, que lo usamos para todo, ¿no? El ibuprofeno se usa hasta para la melancolía prácticamente, ¿no? Entonces fíjense que es de los más antiguos. AINES con selectividad no preferencial sobre la COX-1 y COX-2. Resurinda, que no lo tenemos en nuestro medio, nabumetona, que hay un par de casas comerciales que lo traen, diclofenaco, que todo el mundo lo vende como si fueran caramelos, y el naproxeno. AINES con selectividad inhibitoria COX-2 preferencial, y mesulide, que igual lo tenemos en nuestro medio, lo trae INTI, etodolaco, que no hay, meloxicam, que hasta hace unos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, fue el boom con el meloxicam, todo el mundo usaba meloxicam para todo, ¿no?
vienen presentaciones de 7.5 y 15 miligramos por vía oral en tabletas y de 15 miligramos por vía intramuscular. Y el oxoprofeno, que tampoco lo tenemos en nuestro medio. AINES con selectividad COX-2 específica. De primera generación está el Celecoxib, que es donde con la molécula con la que mayormente se han realizado los estudios de comparación en grupos de pacientes. El Rofecoxib, que está prácticamente discontinuado. Los de segunda generación, que acá nosotros tenemos el Etoricoxib, que hasta hace un par de años también solamente teníamos la molécula de Tecnofarma, que es el Summer, y actualmente ya hay más marcas de laboratorios que están también distribuyéndolo, entonces mucho más conocido. Mecanismos de injuria de la mucosa por AINES y aspirineta. Los inhibidores selectivos de la COX-2, como Rofecoxib, Lumiracoxib y otros, fueron retirados de la venta, lo que les comentaba, por efectos nocivos cardiovasculares. Hasta acá todo esto es de efectos cardiovasculares, y esta es la gráfica que les decía a un inicio, que quiero que por favor le presten mucha atención. ¿Sí? Esto ya va a nuestro tema, a la parte de gastro. Riesgo de gastrolesividad de menor a mayor, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen menor riesgo? Celecoxib, que hemos visto que son los más selectivos de la COX, ¿no? De primera generación. Aceclofenaco, ibuprofeno, Rofecoxib, que ya no está en el mercado, diclofenaco está casi a la mitad de nuestro triangulito, el ácido acetilsalicílico, la aspirineta, naproxeno, indometacina, ketoprofeno y su derivado desketoprofeno, ya aquí con mucho mayor riesgo de daño de la mucosa gástrica. Meloxicam, piroxicam, y mire usted, el más dañino, por decirlo de alguna manera, sin hablar mal del pobre ketorolaco, es esta molécula, ¿no? Ketorolaco, que yo sé que se da para todo, y ¿qué persona no ha tomado ketorolaco? Y hay en todas las presentaciones que se le pueda ocurrir, hay endovenoso, intramuscular, sublingual, asociado con otro relajante, no asociado, por vía oral de 10, de 20, de 30 miligramos, de lo que uno quiera, ¿no? En los colores y sabores que uno quiera. Y fíjense que es de los más dañinos para la mucosa gastrointestinal. Además, acuérdense, chicos, de que todos los AINES, de la marca que sea, de la generación que sea, selectivos o no selectivos de la COX-2, todos además tienen un potencial riesgo de daño a nivel renal, ¿no? Además de lo cardiovascular, ¿sí? Y si tomamos en cuenta que a estos pacientes que requieren el uso de AINES de manera crónica, les ponemos nosotros, que son por lo general pacientes añosos, que tienen que tomar sí o sí su AINES por una artrosis de cadera, por una artrosis de rodilla, por una lumbociatalgia, por una hernia de disco, por decir algunas patologías, ¿no? Seguramente ese paciente también ya es hipertenso, seguramente ese paciente ya tiene otras patologías cardiovasculares, seguramente ese paciente puede ser diabético. Entonces, empezamos a sumar polifarmacia, y al sumar polifarmacia, por supuesto, estamos sumando interacciones medicamentosas y que pueden empeorar los efectos secundarios de una u otra medicación y aumentar el riesgo de daño, no solamente de la mucosa gástrica, sino el daño a nivel renal y cardiovascular. Sin olvidarnos de que cada vez son más frecuentes los enfermos con patología hepática crónica. Cada vez son más frecuentes. Y lastimosamente en todo cirrótico está contraindicado, pero contraindicado, o sea, no nunca los AINES. ¿Por qué? Porque puede precipitar encefalopatía o provocar sangrado, ¿sí? O daño renal. Y un daño renal en un cirrótico se la regalo, en un cuadro difícil de remontar, ¿sabes? Entonces, no es nomás que es dañino para el estómago y punto. Tenemos que pensar en el paciente como un todo y ver todo
el historial y ver todos sus antecedentes y ver todos los medicamentos que toma. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son los factores de mayor riesgo? Historial de úlceras previas, ¿sí? Uso de múltiples AINES, entre ellos la aspirineta, altas dosis de AINES, tratamiento con anticoagulantes, ¿sí? Úlceras previas complicadas, edad entre 70 y 80 años o más, paciente portador o que tenga positivo Helicobacter pylori, y pacientes con uso de corticoides por vía oral. Eso tiene más riesgo todavía. Estos son estudios que se realizaron comparando etoricoxib, celecoxib con otro tipo de antiinflamatorios no selectivos de la COX-2. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones fueron que en el grupo que se estudió con AINES no selectivos, comparados con etoricoxib y con celecoxib, que son selectivos de primera y segunda generación, no hubo diferencia, ¿sí? Los eventos adversos fueron similares para uno y para otro. ¿Ya? No hubo mucha diferencia. De aquí parte que veamos un paciente que tiene un riesgo gastrointestinal bajo, moderado o alto, y tomamos en cuenta que este paciente tenga un bajo riesgo cardiovascular o un alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Dependiendo de estas situaciones clínicas, nosotros tomamos las conductas respecto a los AINES y los IBPs. Por ejemplo, un paciente con bajo riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular, ahí podemos dar AINES solos, ¿sí? Por supuesto, el menos dañino de lo que hemos visto en nuestro gráfico. Si el riesgo gastrointestinal es moderado con riesgo bajo cardiovascular, podemos dar un AINE más un IBP. El misoprostol está en las guías, pero no se utiliza acá. Riesgo gastrointestinal alto con riesgo cardiovascular bajo, usamos terapia alternativa y, si es posible, inhibidores de la COX-2 combinados con IBP. ¿Sí? Cuando estamos ya con un paciente con alto riesgo cardiovascular y que además usa ácido acetilsalicílico, en uno con bajo riesgo gastrointestinal podemos usar naproxeno y combinar un IBP. Cuando es moderado el riesgo gastrointestinal, usamos naproxeno y combinamos un IBP. Cuando tenemos alto riesgo gastrointestinal de sangrado y sumamos alto riesgo cardiovascular con uso de ácido acetilsalicílico, en este paciente tenemos que evitar darle AINES. ¿Qué quiere decir esto? No. Ni AINES clásicos no selectivos, ni AINES inhibidores de la COX-2. ¿Por qué? Por el riesgo cardiovascular, que implica inhibidores de la COX-2, y por supuesto el riesgo gastrointestinal, que implican los AINES clásicos. Entonces, en este paciente tampoco significa que vamos a ser tan locos de dejarlo muerto de dolor, ¿no? No va a decir, no, usted va a seguir con su espondilitis ahí inflamada, doliéndole y todo, porque por ahí me sangra, por ahí aquí el próximo año me sangra, entonces no le voy a dar ningún calmante. No, ahí se buscan terapias alternativas, bloqueos, analgésicos, esteroides, alguna otra terapia, ¿sí? Porque tampoco podemos dejar al paciente sufriendo de dolor. ¿Y qué nos dice el consenso de Maastricht del 2016, que es el último referente a esto? El uso de aspirina y AINES aumenta los riesgos de enfermedad ulcerosa en pacientes con Helicobacter pylori positivo. Los anticoagulantes, incluidos los de última generación, más aspirina, aumentan el riesgo de sangrado en los pacientes con úlcera péptica previamente establecida. Se debe testear para el Helicobacter pylori en pacientes que toman aspirineta y AINES con historial ya de úlcera péptica previa. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un paciente que tiene una enfermedad que sí o sí tiene que tomar AINES para controlar el dolor, por ejemplo una artritis reumatoidea, pero además tenga una enfermedad cardiovascular,
tenga que tomar aspirineta, en ese paciente sí o sí, obligatoriamente, aunque no tenga síntomas, yo tengo que realizarle un test para el Helicobacter pylori para erradicarlo si es que fuera positivo y disminuir los riesgos de gastritis o de daño de la mucosa gástrica. ¿Sí? Quimioprevención. El uso de celecoxib, si bien muestra buenos resultados en quimioprevención, debe ser utilizado con precaución, dado sus riesgos a nivel cardiovascular, como cualquier otro selectivo de la COX-2. O sea, es menos dañino para el estómago, pero tiene mucho mayor riesgo cardiovascular. Se recomienda el uso intermitente y, por supuesto, se requieren más investigaciones con diversas drogas, como naproxeno, celecoxib, para definir efectividad en este tema. Dos cositas de lesiones intestinales por AIDS. No creamos que solamente la mucosa del estómago está en riesgo cuando consumimos antiinflamatorios no esteroideos. También la mucosa del intestino delgado puede ser lastimada. ¿Y cuáles son las lesiones de intestino delgado inducidas por AIDS? Tienen una incidencia del 50% de tomadores crónicos de AIDS. Presentan una anemia de difícil diagnóstico. Lesiones tipo estenosis anular, úlceras o erosiones y congestión mucosa son las más encontradas con estudios endoscópicos. ¿Sí? Por lo general, cuando van más allá de duodeno, no se pueden ver con el endoscopio, es necesario realizar estudios ya como enteroscopía o videocápsulas para estudiar porciones más alejadas que no se llegan con el endoscopio. ¿Sí? El uso de inhibidores selectivos de la COX-2 reduce la incidencia de las presentaciones a este nivel. Y una cosa que es importante, la toma de IVP no previene las lesiones en duodeno por AIDS. Vimos en la tablita que cuando hay alto riesgo, elegimos el AINES y agregamos un IVP, ¿no? Para prevenir algún tipo de daño gástrico. Cuando hablamos de duodeno, no hay forma de prevenir el daño en intestino delgado, no solamente en el duodeno, perdón, cuando hablamos de intestino delgado, no hay forma de prevenir con IVP, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intestino delgado no tiene bomba de protones como tiene el estómago. ¿Está? Dentro del tratamiento, cuando encontramos estas lesiones, por supuesto, está suspender los AINES y damos IVP, pero ¿por qué motivo? Buscando qué cosa. Cuando damos el IVP es intentando disminuir el grado de acidez del estómago. ¿Por qué? Porque lo que hay contenido en el estómago va a pasar a través del píloro del intestino delgado. Y un intestino delgado que está con erosiones por este medicamento, recibir un contenido desde el estómago con pH ácido, como lo tiene el estómago, por supuesto puede provocar más daño todavía. ¿Ya? Es por eso que se usa el IVP, ya como tratamiento, pero no previene. Hablando de intestino, ojo, no se vayan a confundir. ¿Sí? Bien. Estas son imágenes de lesiones en intestino delgado por AINES. Vean, aquí hay lesioncitas tipo erosiones con hematina, acá hay úlceras con fibrina, úlceras más grandes con fibrina, acá lo mismo, aquí hay ulceritas redondeadas, esto ya es porciones más alejadas, ya no es duodeno, esto es duodeno, esto ya no es duodeno. Son porciones más alejadas que esto ya se ven con videocápsula. ¿Y qué es lo importante que quiero que recuerden? La injuria de la mucosa gastrointestinal asociada al uso de AINES es un serio problema clínico y el porcentaje de complicaciones no disminuye con la duración de su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque tomen poco tiempo el paciente tenga menos riesgo de daño de la mucosa. Hay varias estrategias y formulaciones que pueden disminuir el riesgo gastrointestinal, pero no hay una terapia que provea un óptimo manejo del dolor y disminuya los riesgos para todos los pacientes. Además, los efectos colaterales renales y cardiovasculares de los AINES
AINES deben ser considerados reduciendo las complicaciones por riesgo gastrointestinal. La tendencia sería realizar una terapia a medida de cada paciente, o sea, individualizado, ¿no? La búsqueda de nuevas terapias, las mejoras en la educación del paciente y del médico y la adherencia del paciente es necesaria para mejorar estos resultados. Mejor información acerca de los riesgos de los AINES a corto plazo, incluyendo el sobreuso de AINES de venta libre y una mayor frecuencia de uso de gastroprotección, podría prevenir el desarrollo de lesiones gastrointestinales. Bien, ahí terminamos. Esas 2 diapos son las que me interesa que se acuerden, no que se aprendan, que se acuerden. Y esto sí me interesa que se lo aprendan, que se lo memoricen, que se acuerden, que todo. ¿No? Que todo. Al momento de que ustedes vayan a estar con su lapicero y con su recetario ya del otro lado del paciente, acuérdense de este cuadrito, por favor. ¿Ya? El paciente y nosotros los gastroenterólogos se los vamos a agradecer. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Nada? ¿Todo se entendió? Anuncios parroquiales. ¿Ven o no ven? No se ve, doctor. No se ve, doctor.